Bueno, presentaron denuncia, dice ese comunicado de la Dirección de Defensa, ante la Fiscalía también, ante el MADES, los antecedentes. ¿A qué se exponen estas personas? Porque ya están identificadas, entiendo, ¿no? Bueno, acá varias instituciones van a intervenir, como bien lo decías, el MADES por un lado, porque estamos hablando de un animalito silvestre, y le corresponde a ellos todo lo que sea animalito silvestre, exótico y en peligro de extinción en libertad es el MADES. Nosotros como dirección intervenimos cuando esos animalitos están en cautiverio. En este caso, en concreto, vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque le hacen participar a un animalito, a un perrito, para atacar al pobre mucuré. Entonces, creemos y estamos interviniendo. Desde ayer ya fuimos a la casa con un equipo de veterinarios y técnicos para poder hacer una evaluación de la situación y ver si encontramos el cuerpo del mucuré para llevarlo a necropsia, porque ayudará en la causa fiscal. Pero no fuimos atendidos. A día de hoy, que han pasado 24 horas, esa familia, esa gente no se ha comunicado con la dirección. Hoy vamos a pedir ya orden de allanamiento, que es la única forma de entrar a la propiedad, porque queremos tener toda la información posible para poder avanzar en este caso. Por un lado el MADES con su ley, y por otro lado la dirección contra el maltrato animal, y también con el Ministerio Público. A nuestra consideración estamos ante un hecho cruel y grave de maltrato animal. Es verdad que no es infligido por una persona, pero sí es utilizado un animalito como un instrumento para hacer daño. Sí. O sea, un perrito es utilizado para hacer daño a otro animalito, y para mí está siendo utilizado como un arma. Y nos abre una puerta, entender que la raza o el tamaño, la musculatura del animalito no depende de que sea agresivo o no su raza, sino de cómo es educado, cómo es adiestrado y en manos de quiénes. Sí, bueno, ¿a qué se expone, decíamos, estas dos personas? Entiendo que una de ellas incluso es estudiante de veterinaria. Y ingeniero agrónomo. Y bueno, estamos hablando que la ley 7364/24 habla de hasta 6 años de cárcel por maltrato y crueldad animal. Por eso les matizaba, porque esa ley habla cuando un humano le hace daño, pero cuando un humano está utilizando un animalito para hacer daño, como es este caso, hay muchos matices que hay que ver, y ya entra en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial. Tenemos que recordar el caso hace muy poquito donde termina falleciendo una persona cuando es atacado por unos perros que todavía no aparecieron, por cierto, en los cuales se supone que un testigo declara que escuchaba que el dueño decía: no importa que les ataque, son Chespirito. Entonces la ley tiene que profundizar en muchas cosas y hacer muchos matices, y las instituciones trabajar en equipo para aportar la máxima información para que podamos ver personas imputadas y ojalá algún día personas en la cárcel por crueldad y maltrato animal. Ahora, ¿cómo son considerados consideradas las zarigüeyas, los mucus? ¿Son silvestres, animales son domesticables? ¿Sí? ¿Son domesticables? Son animales silvestres, son marsupiales. Quiero decir que a esta altura creo que nunca ha entrado una denuncia en la cual nos hayan dicho que un mucuré haya atacado a alguien. Son animalitos inocentes, asustadizos, que te muestran los dientitos porque tienen miedo, pero son inofensivos, hacen daño. No hacen daño a nadie, es un bien para la naturaleza. Cada vez Asunción, en este caso, crece más. Luque, que es donde ocurrió, crece más. Se ven invadidos en su hábitat. No les hagan daño, por favor. Pidan ayuda y se les reinserta en un sitio donde ellos sean protegidos. Son animalitos inocentes y mucha gente ya los tiene de mascota. Por favor, no se les tiene que hacer daño a ningún animal. Y entender también cuál es el rol del mucuré en el ecosistema, Luis. Y sí, nos ayuda muchísimo. Comen bichitos, comen un montón de cositas, plantitas, inclusive para animalitos, pero sobre todo son buenos animales, no hacen daño a nadie, no molestan, son muy poquito invasivos para la realidad de lo que nosotros estamos invadiendo su territorio. Entonces, ver una crueldad, ver gente joven que está riéndose del daño que está causando otro animalito, aposta, ¿verdad? Porque lo que se ve en el video es como lo están molestando en la rama para que se caiga y sea atacado por un animalito. Hablas de una crueldad que no tiene ninguna falta de empatía absoluta. Quiero matizar una cosa, también quiero reivindicar. Este tipo de cosas ocurren con gatitos también, ¿eh? Tenemos videos donde dueños, propietarios de animales, tutores, como le quieran llamar, de los animalitos, le arengan para que ataquen a gatitos. No son temas puntuales. Nosotros nos toca sufrir muchísimo ver esta inconsciencia, esta frialdad y esta crueldad de personas
que también hacen esto con los gatitos. No es un caso puntual el de Mucuré. Están haciendo eso. Vemos casos de hace poco de un tipo tirando unos gatitos de una pared para que sus perros les ataquen. Entonces, estamos hablando que hay una crueldad enorme y necesitamos ver gente en la cárcel que está haciendo estas atrocidades. En el tema de los animalitos, de los gatitos, perdón que incida en eso también, está siendo envenenados, colonias envenenadas, vecinos que les molestan si algún gatito pasa a su casa y los envenenan. Es delito, se enfrentan a 6 años de cárcel por hacer eso. Entonces todo es importante. En este caso, este pobre animalito tiene que abrir una puerta más a crear más conciencia y que entiendan estos maltratadores que van a terminar en la cárcel si todo sale bien. Sí. Claro, porque como bien usted dice, señor Rubín, somos nosotros los que hemos entrado en el hábitat de estos animales. No son animales invasivos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Es el ser humano que nos hemos extendido en nuestros lugares donde vivimos, ¿verdad? Por supuesto, pero que hemos entrado en el hábitat de ellos. Y ellos incluso se han adaptado a nosotros. Molestan muy poquito, de verdad, son buenitos. Como máximo te muestran un dientecito y ya está, no hacen daño a nadie. Pero es en general, por eso le hablo en general, es el respeto a la vida, es lo que le falta a muchas personas, y cero empatía al daño o ver sufrir a un animalito que tienen algunos. Así como somos cada día muchísimos más los que luchamos y defendemos la vida en general, también quedan estos rezagados que hay que imponerse en base a qué, a sanciones, a multas y a penas de cárcel. Esta dirección puso el año pasado 125 millones por sanciones administrativas. Ojo, está actuando, de las cuales ya un promedio de 110 o 120 millones ya entraron a la cuenta de Hacienda de la dirección, y este año ya llevamos un montón de sanciones administrativas también por maltrato animal. Este caso se dio en Luque, decía, ¿esto es en el centro mismo, director, o fue en los barrios? ¿Cómo fue? Eso no sabría decirte. Mi equipo fue ayer a la mañana, pero realmente no sé si fue en un barrio Luque, perdón. Ya. Esa información no te puedo decir. Héctor Luis, ¿y cómo está el proceso? ¿Cómo está a partir de ahora el proceso para estas dos personas? Entendemos hasta el momento que son 2 nada más. Bueno, por un lado lo que abra el MADE, ya les expliqué, pero por otro lado nosotros hoy iniciamos el proceso ya de pedir allanamiento. Porque si no se han comunicado con nosotros no queremos perder el tiempo y necesitamos el allanamiento. Sí. Tenemos la Facultad Veterinaria que trabajamos en equipo con un convenio con ellos, esperando para hacerle la necropsia al cuerpo del Mucuré, porque todo nos viene bien en el sentido de tener más pruebas para que la Fiscalía pueda actuar. ¿Quién es la fiscal, Héctor? ¿O el fiscal a cargo? No sabría decirte en este momento todavía quién es el fiscal asignado. Ya. Pero ustedes insistirán seguramente en el Ministerio Público, porque son de alguna manera la parte también interesada, a pesar de que entendemos es una acción penal pública. Claro, nosotros presentamos al Ministerio Público ayer mismo, por eso. Ahora ya, si podés averiguar, Federico, por favor, quién es el fiscal asignado, te agradecería. Vamos a ver ahora justamente con el director Etienne, ya estamos viendo esta mañana, con el equipo de rescate que no respondieron a la llamada, ya se está activando justamente con el Ministerio Público, ya para identificar qué fiscal nos toca, porque en Luque tenemos 2 asignados en Luque que luchan contra maltrato animal, entonces eso es lo que tengo que definir cuál de los 2 es. Bien, aprovechando, digo, y hablabas de los gatos específicamente, ¿qué plan se podría encarar desde la dirección, tal vez de una instancia estatal o eventualmente podrían ser municipalidades también, de estos gastos que... Perdón, la fiscal es Mirta Villalba de Luque, perdón, me están informando. Mirta Villalba, Mirta Villalba. El dato. Mirna Villalba. Decía acerca Perdón, me decía de los gatitos. De los gatos, qué sé yo. Porque le llegan gatos a uno en la casa, pero ocurre que le pone nervioso si tenés perros, le pone nervioso a los perros todo el tiempo. Tampoco vas a atentar contra la vida de un gatito, no querés hacerlo y no lo vas a hacer, a no ser que caiga en la desgracia de personas con los parámetros morales de esta pareja, ¿no? Pero digo, para ir a castrarlos, uno toma un gato y lo va a llevar sin problema tal vez, pero después vendrá otro y vendrán otros y otros. Es posible que en algún momento uno pueda invocar que es un gato de la calle y haya una especie de convenio del Estado con las veterinarias y te hagan un precio subsidiado, preferencial o algo así para ayudar a controlar también esa población de gatos. Ahora en el proyecto nuevo de ley que se aprobó el otro día en el Senado incluyen inclusive colonias gatunas.
Acá hay un error que comete mucha gente que quiere sacar a los gatos de determinadas zonas. Nosotros creemos que los gatitos y las colonias que se han hecho lo que necesitan es ser castrados, sanitados y controlados para que la colonia no siga creciendo. Sí. Porque mucha gente dice, ay, lo sacan de acá, lo llevan a otro lado, los gatitos sufren en otro lado y viene una colonia nueva a instalarse. Sí. Entonces, la base de todo es la castración, que nos ayudemos entre todos. Nosotros estamos preparando, ojalá salga todo bien, una campaña masiva a nivel nacional, porque la única solución contra el flagelo del abandono es la castración. Castración, castración, castración. Las colonias de gatos no hay que sacarlas de su hábitat, pero sí hay que controlarlas en cuanto a castrarlos y que no se sigan reproduciendo. Repito, tenemos ejemplos que gente que quiere sacarlos de una determinada zona y se vuelven a instalar otros, entonces el círculo nunca se cierra. Hay que cerrarlos castrando y sanitando. Sí. Sí, y para eso será importante, decíamos, que calce el Estado desde alguna instancia. Pero lo dejamos aquí, tal vez sea materia para otra charla. ¿Está bien, director? Gracias a ustedes, porque Gracias. siempre es importante que los medios se comuniquen y hablen de los animalitos, porque a los maltratadores les llega Sí. y saben que hay denuncias, que hay multas, que hay sanciones, que hay imputaciones y dentro de poco ya les veremos en la cárcel.